Saludos, interrumpimos clics para actualizar con esta noticia que viene desde Texas, un tiroteo al interior de una escuela secundaria en la localidad de Santa Fe, 45 kilómetros al sur de la ciudad de Houston. Fuentes le confirman a CNN que hay víctimas, que hay muertos luego de este incidente. Repetimos, hay víctimas, hay muertos en esta escuela secundaria en Texas, en la localidad de Santa Fe, luego de que las autoridades confirmaran más temprano que un hombre estaba haciendo disparos al interior de este centro educativo. Pudimos conversar hace unos minutos con una de las madres de familia, quien nos narraba cómo su hija la llamó por el teléfono celular, describiéndole que estaba escuchando disparos y que le estaban alertando para que evacuara esta escuela en Texas. CNN confirma entonces hay muertos tras este tiroteo ocurrido este viernes en esta escuela de Santa Fe, Texas. Otro incidente más de la violencia en las escuelas en Estados Unidos. Ya este año el número de víctimas llega a 22. 22 víctimas tras los tiroteos en las escuelas en Estados Unidos. Nos explicaba un analista de seguridad que es muy difícil para las autoridades, para la policía, estar en cada una de las escuelas, que tiene que ser un poco más de fondo la solución a este tipo de incidentes que, repetimos, enlutan nuevamente a una comunidad en Estados Unidos, este viernes en Texas, en Santa Fe, luego de que se confirme ya que hay muertos en este tiroteo en la escuela secundaria. Los estudiantes se evacuaban luego de que sonaran el timbre, la alarma que tienen para este tipo de situaciones. Las autoridades acudieron al llamado del 911 y ya a esta hora CNN puede confirmar que hay muertos, que hay estudiantes, que pueden haber también profesores dentro de las víctimas tras este tiroteo en Santa Fe, Texas. Esto es al sur de la ciudad de Houston. Imágenes de la policía, del despliegue de seguridad en este estado tras este tiroteo que enluta nuevamente a la comunidad académica de Estados Unidos, a 2 semanas casi de que se inicien las denominadas vacaciones de verano, donde los estudiantes toman unos meses de descanso. 22 muertos ya dejan los tiroteos en Estados Unidos durante el último año. Este último, como vemos en pantalla, en Texas, en la localidad de Santa Fe, en la escuela secundaria del mismo nombre, donde más temprano un hombre realizó disparos. Esta persona ya está en custodia de las autoridades y, sin embargo, CNN puede confirmar ya que hay víctimas, que hay muertos entre la comunidad académica de esta escuela secundaria. Escuchemos a nuestra cadena hermana CNN en inglés. La escena ya ha sido liberada y llegan los equipos técnicos para evaluar qué es lo que ha ocurrido. Esto se ha ido desarrollando en la última hora y recibimos más información. Se ve cada vez más serio. Sí, manténganse cerca. Esta es la información que tenemos y las estamos llevando afuera lo más rápido posible. Les iremos dando la información que tenemos. ¿Cuál es la conversación allí? Polo, can you hear me? Polo, ¿puedes oírme? Okay, Bien, creo que tenemos un problema escuchando a Paul. Bueno, escuchamos a algunos de los testigos, de los jóvenes que salieron del lugar. Uno de ellos dijeron que una persona ingresó a una clase y aparentemente empezó a disparar. Ahora con el ex FBI, agente del FBI, estamos tratando de recibir más información. Si escucha alguno de los detalles que tenemos ahora, ¿qué es lo que puede decir? Tantas preguntas en este momento. Y, por supuesto, están los investigadores que están tratando de salvar a las vidas y procesar la escena, decidir si hay alguna prueba y de entrevistar a los testigos. También se ha mencionado que la persona
Estado se la ha llevado en custodia y el tema es si cooperará para averiguar el motivo, por qué lo hizo, pero si no coopera, entonces esto lo hará mucho más difícil. Hay que evaluar el pasado, los medios sociales, las llamadas telefónicas de esta persona, y como vemos en tantos de estos incidentes, que es el tiroteo número 22 del año. A veces sabíamos algo al respecto. Y no sabemos si es el caso acá. Por ejemplo, no podemos decir que no se ha identificado a la persona, pero es algo de lo que se evaluará. Lo último que debería decir en todos estos incidentes, este es una fase muy desgarradora para los familiares que no conocen cuál es la situación de sus seres queridos y que están tratando de llegar a ver si su hijo o su hija estaba involucrado en esto. Realmente es un momento desgarrador, pero se da cuenta que los funcionarios de la escuela y la gente de la policía están tratando de trabajar con ellos. Y también estamos viendo un video aéreo. Los estudiantes están alineados y se está haciendo una búsqueda, revisando sus elementos de la escuela. ¿Esto es algo estándar? Sí, es algo estándar. Ven que salen los estudiantes, se los saca, se los lleva en una línea, muchas veces con las manos en alto. Esto es lo que se entrena la policía, porque uno a veces cuando llega allí no sabe si era un solo atacante, si había más, entonces no sabe si las personas que uno que está tratando de poner a seguro está una de las personas peligrosas. Recuerde que en Parkland el tirador trató de escapar también. Entonces, por eso se les dice a los estudiantes que tiren sus mochilas y que se pueda repasar qué es lo que está allí y determinar si es algo seguro. Y por eso es tan importante estas búsquedas después del momento. Quédese conmigo, Josh. Ahora volvemos con Paul. Creo que podemos conectarnos. Sabemos que esto ocurrió cuando comenzaba el día del colegio en Santa Fe, Texas. ¿Y qué es lo que está escuchando? Bueno, son los jóvenes que estaban más cerca de lo que había ocurrido. Estamos escuchando unos comentarios muy emocionantes. Escucharemos a dos de ellos. Recuerden que esto recién había empezado el primer periodo, cuando empezaron los disparos. Escuchamos la alarma, todos empezaron a irse, todos pensamos que era un incendio, no pensamos que eran disparos, pensamos que era un ejercicio de incendio y después escuchamos como 3 disparos y los maestros nos decían, bueno, vayan, corran, corran. Y nosotros salimos corriendo y entonces llamé a mi mamá. Yo tenía un ataque de asma y quería estar segura. Yo estaba arriba y escuché la alarma de incendio, pensé que era un ejercicio de incendio. Bajamos y todos los maestros nos decían, bueno, vuelvan, vuelvan. Y yo no sabía si la escuela estaba incendiándose. Y luego escuchamos los disparos y me tomó la mano. Bueno, algunos de los comentarios que de los estudiantes, también escuchamos de los padres que recibían los llamados frenéticos de sus propios hijos y que se fueron hasta la gasolinera. Ahora, en este momento, el país está pasando por otro tiroteo. No tenemos las víctimas ni cuáles son las edades ni los números. Lo que nos dice la policía es que hay varias víctimas relacionadas con esto y también que hay el sospechoso está en custodia. Esas son las informaciones que tenemos. Lo que decía esa jovencita, corran, corran, eso fue lo único que sabían.
El presidente Trump acaba de hacer un tuit mientras oíamos a los jóvenes. La escuela, el tiroteo no se ve bien. Que Dios los bendiga. Ahora hablamos con un estudiante, McKenna Evans. Hola, McKenna. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Puedes decirme qué ocurrió esta mañana? Estábamos en el primer periodo y de repente sonó la alarma de incendios. Estábamos preocupados, confundidos porque ya habíamos tenido un ejercicio de incendio hace unas semanas. Y vimos a la directora que corría hacia nosotros y nos decía, corran. Entonces corrimos, cruzamos la calle, estuvimos ahí 5 minutos y luego nos movieron. Me llamó mi tía y me dijo que había un tiroteo. Nadie sabía qué es lo que estaba ocurriendo. McKenna, quédate un minuto. Tenemos a alguien del hospital que está escuchando. Está hablando. Y los otros dos son adultos, una joven y dos adultos. Esperan más personas. Estamos listos para más pacientes porque somos un centro de emergentología. Pero en este momento no ha llegado más nadie más. ¿Cómo se preparan para algo como esto? ¿Qué está ocurriendo en el departamento de emergencia? Bueno, nos ocupamos de los pacientes y esperando hay personal que tenemos disponible, adicional, y hay anestesiólogos, si es que es necesario. Ya han ido a cirugía, uno de ellos está en cirugía, uno está en el departamento de emergencia y el otro ya ha sido ingresado al hospital. No puedo decirle, estamos evaluando sus condiciones. Le podré decir a las 11:45. Deberían venir al hospital, la gente a buscar a sus seres queridos. Tenemos una zona de trabajadores sociales donde la gente se puede acercar y pueden averiguar qué está ocurriendo con los niños. Sé que la escena es bastante caótica de acuerdo a los informes, pero también hay recursos allí. Solo tengo esa información. Teníamos un par de pacientes, pero es todo lo que sé. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en su centro de emergencia? Bueno, nosotros realmente estamos muy dolidos por las personas que han sido víctimas. La gente que está en cirugía, ¿eso es una señal de que están bien? No, la verdad es que no sé la condición, no le puedo decir. Puede que necesiten más cuidados. ¿Usted tiene algo más para agregar? Como dijo el Dr. Marshall, estamos preparados. Los pacientes están recibiendo un excelente tratamiento, toda la atención que le podemos brindar. No queremos nunca que esto ocurra, pero siempre estamos preparados. ¿Qué es lo que pasa por su pensamiento en este momento? Siempre pensamos que esto no va a ocurrir, pero siempre nos preparamos. Siempre hacemos ejercicios, estamos alertas a estos desastres provocados por el hombre o naturales. ¿Nos podría explicar? Una vez más, recibimos 3 pacientes, 2 adultos, una persona menor de 18 años. Y usted dijo que uno de los adultos era hombre, que estaba en cirugía, y la otra persona menor de 18 años está en el hospital y la otra persona está siendo evaluada y tratada. Estamos listos para servir a quienes necesiten nuestros servicios. Gracias, doctor. A las 11:45 lo haremos.
Bueno, entonces recibimos una actualización del Centro Médico de Texas. Estos están explicando sobre los pacientes que han recibido una persona joven y 2 adultos. Uno de los adultos está en cirugía y los informes de la policía decían que había múltiples víctimas. Uno de los estudiantes, McKenna Evans, estaba conmigo antes de que fuimos a esta conferencia. ¿Estás aquí todavía? Sí. Muchas gracias. Lamento que tuve que salirme para escuchar esta actualización. Tú me decías que la directora corrió hacia ti y les dijo correr. Y luego te llamó tu tía y te dijo que era un tiroteo. ¿Esa fue la primera vez que lo supiste? Sí. ¿Qué es lo que te dijo ella? Me dijo, ¿estás bien? ¿Estás bien en la escuela? Sí. Me dijo, hay un tiroteo porque su esposo es policía. Él está yendo hacia allí y dijo que un policía estaba herido. La verdad es que yo no sé si eso es correcto o no. Algunos estudiantes escucharon disparos. ¿Tú los escuchaste? No, señora, yo no escuché. Yo ya estaba fuera de la escuela, no escuché nada. ¿Viste a alguien con un arma? No. ¿Y qué es lo que has oído de tus amigos? Básicamente lo mismo, ya estábamos ahí afuera, decían que había gente que había recibido disparos. ¿Qué edad tienes? 16 años. ¿En qué grado estás? La primera de la secundaria. Es muy fuerte para cualquiera de la edad que sea que esté. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Es difícil de procesar esto? Sí, sí, lo es. Muchas gracias por estar en el teléfono con nosotros. Por favor, cuídate. Gracias, sí. Volvamos al reporte que estábamos hablando. Están trabajando sobre las fuentes aquí. Bueno, cuando ocurren estas cosas, recibimos información de a poco. Estamos tratando de confirmar lo que está llegando. Lo que sabemos de la policía, que han hablado conmigo y con David Shortell, están diciendo múltiples víctimas, no sabemos exactamente el número. Además, allí en Texas estamos recibiendo más información de algunos de los funcionarios locales del departamento del sheriff. Lo que sabemos de un tweet del departamento, una persona en custodia, una segunda persona detenida y policías heridos que están siendo tratados. Entonces, una persona en custodia, una segunda persona detenida. Entonces, no sabemos si es un tirador o más de ellos. Todavía estamos tratando de buscar información. Al menos sabemos que un tirador está en custodia y otra persona detenida. De lo que sabemos allí de los policías que están en el terreno, ya no es una situación activa. La escuela está asegurada, están trabajando y procesando la escena, por eso no tenemos información de números oficiales. Sabemos que hay múltiples muertes, múltiples víctimas. Hemos oído de muchas personas que han sido heridas y están siendo tratadas en los locales cercanos. También estamos recibiendo más información de las fuentes y estamos tratando de obtener una actualización. En este momento sabemos múltiples víctimas
Y el sheriff está diciendo que una persona está en custodia y otra persona detenida. Entonces no sabemos si es un tirador o más. Muy bien, ya volveremos en cuanto tengamos la información. Debemos confirmarlo. Hablemos sobre esto. Traemos al señor Tom Fuentes, analista de fuerzas policiales, ex FBI. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre estos temas? Cuando dicen ya no es una situación de tirador activo y están procesando, ¿qué es lo que está ocurriendo? Eso significa que no creen que haya otro tirador que pueda resultar un riesgo para la comunidad. Entonces la persona atacante está en custodia y si está detenida la persona, ya no creen que alguien más pueda ser un peligro. Tienen el nombre quizás, pero no lo van a dar a conocer hasta que puedan saber dónde reside esta persona y puedan realizar obtener información de la persona, de los elementos de los medios, de sus medios, de computadoras, todo lo que puedan obtener para identificar a la persona y tener una motivación para la persona y ver cuál era su motivación para llevar a cabo estos ataques y cuál es la residencia de la persona y ver si pueden liberar esta información y sacar a la gente de la zona. Y estamos, desde luego harán la actualización. Luego, en cuanto puedan identificar a la persona, darán la información para que la gente que lo conoce dé la información que sirva para la investigación, pero no lo van a hacer hasta que hayan podido hacer las búsquedas en las casas. Algo que hemos oído una y otra vez de los estudiantes es que escucharon la alarma de incendio y pensaron que era un ejercicio de incendio. ¿Qué significa esto? Es muy difícil determinar cuál era la causa de esto. Si alguien está tratando de alertar a la gente que hay un tipo de situación de estar en el edificio, la visión más sinistra es que intentar de que mucha gente vaya a un solo lugar para aumentar la cantidad de muertes. Y esto es muy difícil decirlo todavía, pero lo que hemos sabido de los hechos es que es una situación precaria porque quieren darle información a la gente, pero también tienen que asegurarse de que esta información sea lo más correcta posible. Si una persona ha sido detenida o en custodia, no es necesario que esta persona sea también otro tirador, sino tratar de ver si están involucrados. Si hay dos personas involucradas, es algo que realmente sabremos. Y también supuestamente hay una persona, un policía que supuestamente está herido, pero alguien entró en contacto. Suponemos que fue un tirador. Aparentemente esta persona entró en contacto con el atacante y a veces el atacante trata de sacarse la vida, pero ¿por qué se rindió? Bueno, todavía es una situación muy en desarrollo. Creo que hay más información que está llegando en Santa Fe, en la Escuela Secundaria Santa Fe. Hemos oído, de acuerdo a las afiliadas locales, así al menos 8 personas muertas en este
tiroteo. Este es un número que estamos recibiendo de las afiliadas en terreno locales. La policía nos dijo que había múltiples muertes, pero todavía se está procesando la escena. Están allí los equipos tácticos y todavía no hay una... Si bien hemos reportado 8 personas, podría haber más. Hemos visto escenas como esta hace unos meses, en el medio de febrero, cuando vimos en Parkland, Florida, donde 17 personas murieron allí. Es una situación muy fluida. Estamos tratando de obtener los datos. Estamos recibiendo los tweets de los funcionarios locales, alguna información de las autoridades federales también, y también el sheriff del condado, González, y sabemos que una persona está en custodia, otra detenida, pero el número que estamos recibiendo de las afiliadas en Texas es de 8 personas muertas, pero estamos tratando de hablar con las fuentes de policiales. Y ese número podría aumentar. Es un poco preliminar la información. Esto ha seguido por 1 hora o 2. Los estudiantes estaban en su primera hora. Estaban las personas también, escuchamos del hospital, donde fueron transportadas las personas. Recibiremos también de los funcionarios en el hospital en la próxima hora una información. Y 8 personas muertas. Bien. 8 personas muertas, este es el número en este momento. Sí, es muy triste hablar sobre este tiroteo. Estaba hablando con Josh Campbell, que 2 personas habían sido detenidas. Una de las personas es el tirador. No hay indicación de que hubiera una segunda persona, pero como decía Josh, en muchas de estas situaciones, a veces las personas son detenidas y interrogadas para asegurarse de que no están involucradas. Y también ahora están tratando de averiguar el motivo, qué conexión tenía el atacante con la escuela y qué es lo que desató esto. Y cuál es la parte... mucho no se sabe y sabemos que la persona está custodiada y tendrán que averiguar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando ocurren todas estas cosas, hay otra situación. Cuando es una escena tan terrible, con el número de muertos, cuán difícil es para la comunidad y saber por qué ocurrió todo esto. Bueno, estamos tratando de averiguar. Es trágico, algo se está aclarando. 8 personas han fallecido en esta escuela de Santa Fe, Texas, a 30 millas de Houston. Estamos hacia fines de mayo, está terminando la escuela. Para la escuela de Santa Fe estaba por hacer la ceremonia de graduación mañana y estaba cerrando el año. Veremos qué es lo que ocurrirá. Hemos oído de los estudiantes qué es lo que escucharon, qué es lo que vieron. Un testigo le dijo a la afiliada KTRK que una persona ingresó y a disparar con un arma larga. Es algo distinto que una AR-15.
Sí, es muy distinto porque después de 5 o 6 disparos habría que recargarla, pero con otras armas que no son como la escopeta y son más, tienen como 30 balas. Entonces no sabemos cuán familiarizada está la persona con las armas. Muchos chicos en Texas a veces salen con sus padres y conocen las armas, pero no estamos seguros si la llamó una escopeta o si de hecho lo era o si había más de un arma. Y sería mucho más devastador si fuera un arma más automática, ¿verdad? Sí, es un punto importante. Entonces, Tom, Josh, hemos escuchando algo más de los testigos. Escuchemos qué es lo que dijeron. Una maestra nos dijo, vayan, vayan, vayan. Uno está con miedo y corre lo más rápido que puede. ¿Qué día? ¿Qué pasó con los disparos? Bueno, cuando llegó toda la policía nos dimos cuenta que no era una alarma de incendio lo que habíamos oído, que había mucha policía. Y entonces ahí es donde, uy, Dios, nos dimos cuenta que era algo traumático, dramático. La escuela es donde uno se siente seguro, donde siempre piensa, esto no me va a ocurrir. Entonces realmente da miedo que haya ocurrido. Sí, realmente atemoriza. Y hay tantas escuelas en las que ha habido tiroteos y estamos recibiendo también lo que han dicho los padres, ¿verdad? ¿Qué es lo que escuchaban tratando de proteger a sus hijos? Fue muy emotivo. Yo estaba tan preocupada. Es uno de los miedos ahora cuando enviamos a la escuela a los niños y no sabemos si están seguros. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos. 22 tiroteos, esto es lo que así sumado este tiroteo a las escuelas. Estamos escuchando otra cosa de los jóvenes. Cuando escucharon la alarma de incendios, pensaron que había un ejercicio de incendios y también les dijeron, corran, corran, váyanse, váyanse. Eso parece ser distinto a tratar de esconderse donde están. Sí, ha habido tanto entrenamiento en las escuelas, con la policía, los hospitales, con todos los que se puedan involucrar en estos momentos. Entonces, una idea, si uno puede correr, puede irse, primero salgan. Si uno está en una clase y no se puede ir, bueno, la segunda parte es esconderse. Y si solo uno tiene que enfrentarse a la persona, en ese momento hay que enfrentarse. Entonces ahora los maestros les dicen, vayan, vayan, córranse. Uno puede practicar y practicar muchísimo, pero cuando uno está en la situación donde la adrenalina está corriendo porque hay confusión y caos, sea cual sea la práctica que uno haya tenido, va a quedar degradada, porque en ese momento lo más importante es proteger la vida, como vimos en algunos de los videos. ¿Cuáles son sus grandes preguntas, Tom? Pensando en esto, primero uno quiere que se escondan los chicos, que se mantengan en un lugar seguro, pero ya están cerca de la salida. Uno no quiere que vuelvan al lugar donde está el peligro. La policía tiene que acercarse al atacante, pero los niños y los maestros tienen que huir de allí. Todo depende, todo es variable. Cuando ya están en la salida o cuando están en la clase. La persona Jones de Macro, ex servicio secreto. Una vez más estamos hablando sobre esto.